La perspectiva política de este estudio es muy relevante para el Ministerio de Comercio, pero creo que para el país, porque estamos comenzando a profundizar en los elementos claves que tenemos que tener claros para hacer el trabajo que hemos venido planteando como necesario desde la perspectiva de hacer los ajustes en el modelo de desarrollo para que no sigamos viviendo en una economía de dos realidades, para que no sigamos viviendo o volando en un avión con dos motores donde uno trabaja muy bien y el otro trabaja no tan bien. El resultado que hemos venido teniendo en cuanto al desarrollo del país es que hay un sector exportador muy globalizado, de alta productividad, muy vinculado con el mundo, que en muchas áreas incluso está a pleno empleo. Y hay otro sector, que es un sector más doméstico, más que vive en la economía local, y donde de alguna manera no hay buenas conexiones entre esos dos sectores. Entonces, parte de lo que hemos venido haciendo en este periodo que me ha correspondido a mí en COMEX, como parte de ese abordaje evolutivo que hemos propuesto a el modelo de desarrollo y particularmente a la dinámica del comercio exterior, ha sido justamente darle forma a una serie de iniciativas que hemos sistematizado para poder tener primero la información necesaria, objetiva, para que de ahí derivemos políticas públicas y una serie de acciones que nos permitan nivelar y mejorar el balance entre ese sector abierto, muy vinculado al mercado global, y un sector más cerrado, más vinculado a la economía doméstica. Este estudio en particular sobre el potencial dinamizador del sector exportador puntualiza en tres grandes variables. Puntualiza en el empleo como un elemento fundamental de esa conexión que va entre el mercado o el sector más vinculado con la economía global y los sectores más locales, el valor agregado y los encadenamientos productivos. El estudio enfatiza en esos tres conceptos y profundiza de manera muy interesante sobre cuáles son las posibilidades que esos tres sectores o que esos tres variables tienen para hacer un buen trabajo de conexión entre esos dos mundos. Interesantemente, como el estudio lo plantea, aquí no se trata de definir cuáles son buenos y cuáles son malos sectores. Lo que hemos visto es que hay sectores como el sector servicios que genera prácticamente 3/4 partes del valor agregado de las exportaciones. Es un sector muy dinámico y muy potente en esa materia, pero no es un sector que genera mucho encadenamiento productivo hacia atrás, o sea, no está muy vinculado en cuanto a comprar insumos productivos. Pero sí es un sector que hacia adelante, es un sector que desde la perspectiva del trabajo con otros sectores productivos es un sector muy transversal, que les apoya en muchas actividades a partir de tener la producción lista e ir a los mercados sobre todo. El sector agroalimentario, por ejemplo, es un sector muy importante, ¿verdad? Porque ese es un sector que tiene un gran encadenamiento hacia atrás, un poco menos hacia adelante, más hacia atrás. O sea, es un sector que tiene una participación muy intensa de otros sectores que son abastecedores, que son sus proveedores. Y ahí se potencia muchísimo. Y además es un sector que genera mucho empleo indirecto, porque entonces su trabajo vincula y mueve a otros sectores productivos. Así que ahí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos: sector servicios, sector agroalimentario, ¿verdad? Que son dos sectores que tienen características distintas, pero que uno está mucho más vinculado a la economía global, el otro un poco menos, pero tiene un enorme potencial para vincularse. Y está el sector servicios, que es un sector en el cual hay gran armonía, digamos, y una gran presencia en ambos escenarios. Entonces, lo que queremos hacer con esto es dotar al país de herramientas de análisis, de modelos, de una serie de elementos para poder gestionar por resultados la política pública y poder entonces dar luz a esa armonización, a esa conciliación que nos hemos propuesto entre el sector exportador, el sector de la economía abierta, el sector más de la economía doméstica, y nivelar de alguna manera mejor lo que es el impacto del comercio exterior hacia el resto de la economía del país.